Hola a todos, este es el último video de la lista de reproducción que versa sobre gramáticas y autómatas. En el primer video habíamos visto gramática tipo 3 y autómata finito determinístico, y habíamos visto un ejemplo en un programa donde se usaba esta característica tipo 3, y era el caso de identificadores que podían ser, como este Max, que podían ser generados por una gramática tipo 3 o podían ser reconocidos por un autómata finito determinístico. Y habíamos elegido esta opción para la implementación, puesto que, como vimos en el ejemplo, era muy fácil de implementar el autómata. Luego vimos gramática tipo 2 y autómata a pila, y el ejemplo en el que se usaba esta característica tipo 2 eran estructuras anidadas. Por ejemplo, una llave que abre tiene que corresponderse con una llave que cierra, un paréntesis que abre tiene que corresponderse con un paréntesis que cierra. En este caso es más fácil de implementar una gramática tipo 2 que un autómata a pila. Eso lo vamos a ver con mucho detalle durante la asignatura de compiladores. Y finalmente lo que vamos a ver ahora es gramática tipo 1, que luego vamos a entender por qué se llama dependiente del contexto, y vamos a ver un ejemplo en el que se refleja esta característica tipo 1, que es la siguiente: cuando uso una variable, aquí para darle un valor y aquí para mostrar en la pantalla es el valor de esa variable, antes del primer uso tiene que haber una declaración. Tengo que especificarle al compilador si esa variable es entera, como en este caso integer, entera, o si es una variable real, o el tipo que sea. Tengo que declarar el tipo de la variable antes de usar la variable. Bien, esta es una característica tipo 1 del lenguaje, y lo que vamos a ver ahora es una gramática muy sencilla, bueno, no tan sencilla, que genera una gramática tipo 1 que genera este lenguaje. Fijémonos que en el caso del tipo 3, el lenguaje que generamos fue a a la n, y el autómata sería un autómata que acepta, que reconoce una cadena a a la n. Vimos que en el caso de tipo 2 el lenguaje era a a la n, b a la n, es decir que acá podemos generar cadenas con la misma cantidad de a que de b. Y acá hay un detalle importante: yo podría generar, por ejemplo, 3a y 3b con una gramática tipo 3, pero el problema es que yo tengo que garantizar que no haya más a que b o más b que a. Tengo que garantizar que sea exactamente la misma cantidad de a que de b. Entonces, lo que me garantiza que la cantidad de a y de b es la misma en una gramática tipo 2 es que yo puedo poner dos terminales de este lado. Entonces, en el mismo momento que pongo una a, pongo una b. En el mismo momento que pongo un paréntesis que abre, pongo un paréntesis que cierra. En la gramática tipo 3 yo no puedo tener dos terminales en la parte derecha. Por ese motivo no puedo garantizar que la cantidad de paréntesis que abra sea igual a la cantidad de paréntesis que cierra, o la cantidad de a sea idéntica a la cantidad de b. En este tipo 1 lo que vamos a generar es un lenguaje a a la n, b a la n, c a la n, pero garantizando que la cantidad de a, de b y de c es la misma. Es decir, que la gramática no puede generar más a que b o más b que c, etc. Entonces vamos a empezar con esta, que es una gramática tipo 1, y lo primero que vamos a hacer es usar el símbolo distinguido, es S. Vamos a usar
esta regla, con lo cual hemos generado a la 1, b a la 1, c a la 1. ¿Cómo hacemos para generar a la 2, b a la 2, c a la 2? Bien, ahora empezamos usando no esta producción para S, sino esta producción. La raíz del árbol de derivación es S, y decimos S produce esto que está acá. ANBC, ANBC. Esto lo dejamos como está. Y ahora utilizamos esta regla que dice reemplace N por ABC. Entonces reemplazo N por ABC. Dejo el contexto este. Y CB reemplácelo por BC. Entonces este CB reemplácelo por BC. Fíjense que lo que ha sucedido es que esta C, digamos, ha caminado por sobre la B. Entonces esta C camina, y cuando está al lado de esta C, vamos a dejar, dice, cuando esta C mayúscula está al lado de la C minúscula, es decir, en este contexto, reemplace esto por las dos minúsculas. Y entonces con esto ya tenemos AA, tenemos BB y tenemos CC, con lo cual hemos producido esta cadena. Bien, un detalle importante aquí es el siguiente. Si observamos estas dos C, uno podría pensar cuál es la necesidad de usar esta producción. Si eliminamos la C de acá, ¿por qué no usamos simplemente que C mayúscula produce C minúscula? Entonces, cuando estamos acá, decimos C mayúscula produce C minúscula y obtenemos exactamente el resultado que queremos. Bien, recordemos que cuando decimos que esta gramática genera el lenguaje a la n, b a la n, c a la n, tenemos que garantizar que lo único que genere es a la n, b a la n, c a la n. Fíjense que si la producción fuera esta, C mayúscula produce C minúscula, ocurriría lo siguiente. Vamos a desandar el camino que hemos hecho, y en este contexto vamos a usar esta producción que dice C mayúscula produce C minúscula. Fíjense que si no tuviéramos esa C acá, podríamos en este instante decir que C mayúscula produce la C minúscula, lo cual significaría poner una C antes de la B, violando esta forma. Entonces esto sería algo así como que tenemos un perrito en una casa y le decimos vaya al pastito a hacer popó. Si solamente en el contexto del pastito es donde tiene que hacer popó. Si usamos esta regla, estaría haciendo popó adentro de la casa. Entonces, lo que tiene que suceder es que tiene que ir a hacer popó afuera de la casa. Esto se logra como diciendo, cuando la C mayúscula está en el contexto del pastito, ahí recién puedo hacer popó. Entonces, estas reglas se llaman dependiente del contexto, porque solamente cuando la C mayúscula está en el contexto derecho de una C, solamente cuando está tocando la C, en ese momento puedo cambiar la C mayúscula por la C minúscula, pero no antes. Si lo cambio antes, esta C aparecería antes de la B y no tendría esta forma. Bien, entonces la forma, fíjense que la gramática tipo 2 producía a a la n, b a la n, y la forma y la gramática que producía este lenguaje era este. Entonces esta gramática se llama libre de contexto, independiente del contexto, context free.
libre de contexto, context free, porque justamente la regla S produce a SB o S produce a B lo puede usar en cualquier contexto, mientras que en este caso yo necesito que el C esté tocando la C para poder usar la producción. Por eso se llama dependiente, estas se llaman dependiente del contexto. C en este caso es el contexto. Ahora lo que vamos a hacer es generar A a la N, B a la N, C a la N. Entonces esto lo vamos a ver muy rápido. Y ustedes pueden hacer pausa cuando quieran para verlo en detalle. Entonces S produce esto que está acá. Ahora digo que N produce ABC. Entonces N produce ABC. Ahora esto lo dejo como estaba. Ahora digo que CB produce BC. CB produce BC. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Que la C caminó un lugar. Ahora dejo esto como estaba y digo CC produce B corta CC. Entonces CC produce B corta CC. Y ahora digo, utilizo esta regla, dejo todo como está, que lo que hace es llevarme esta B, o sea, caminar hacia atrás. Entonces B corta B larga B corta es B corta B larga. Es decir que acá lo que estamos haciendo es caminar, la B corta camina en el otro sentido, por eso le puse B de volver. Entonces con la B me vuelvo, podría haber utilizado cualquier letra. Y esta utilizo C porque estoy recordando que adeudo colocar una C. Entonces aquí ya la coloco y me vuelvo con la B. Entonces dejo todo como está. Y ahora vuelvo a utilizar de nuevo la misma regla que dice B larga B corta es B corta B larga. Esta que está acá. Entonces lo que hemos hecho es la B corta ha vuelto a caminar hacia atrás. Y ahora digo que AB corta es AN. Entonces AB corta es, esto es lo que estaba antes, esto es lo que estaba antes, y digo AB corta es AN. Entonces ahora vuelvo a utilizar esta regla que ya la había utilizado aquí. Y digo N produce ABC. Dejamos todo como está. Y ahora N produce ABC. Ahora vuelvo a utilizar esta regla que ya la había utilizado antes. CB es BC. Y digo CB BC. Dejamos todo como está. CB es BC. La C ha caminado un lugar. Y ahora vuelvo a utilizar CB-BC, pero vuelvo a dejar el contexto que tenía antes. Y digo CB es BC. Entonces la C ha caminado una vez aquí y otra vez aquí. Entonces esta C ha caminado hacia adelante dos veces. Y ahora utilizo esta. Dejo todo como estaba y digo C mayúscula, C minúscula es dos veces C minúscula. Con lo cual hemos producido 3A, 3B y 3C. Bien, si esto resulta un poco tedioso o complicado, bueno, más tedioso o complicado va a ser, recuerden que la gramática genera cadena, mientras que el autómata reconoce cadena. Entonces el autómata, para reconocer lenguajes tipo 1, para reconocer cadenas de un lenguaje tipo 1, utiliza un autómata linealmente acotado, que es un caso de una máquina de Turing determinista cuya cinta de memoria está acotada por un cierto número entero de veces sobre la longitud de entrada. Si no se entiende, no se preocupen, porque esto incluso es más complicado que esto, pero no es necesario para el caso del compilador entender todo esto, porque para el compilador
no se usan ni gramáticas tipo 3 ni autómatas linealmente acotados. Entonces, si tenemos un árbol de derivación, ¿se acuerdan? Que en el caso del programa, en el caso de los lenguajes, una cadena, que en este caso eran 3A, en el caso de los lenguajes, una cadena es simplemente un programa, que no lo escribo en forma indentada, sino que la escribo en el papel higiénico. Entonces, lo que teníamos que ver una vez que habíamos escrito este programa en forma lineal, ahora lo que tenemos que hacer es ver si existe un árbol de derivación que, partiendo de program, termina con las hojas cuya concatenación produce el programa. Entonces la pregunta es, supongamos que existe un árbol de derivación para un programa determinado, concretamente este que está acá. Entonces acá vemos que el árbol de derivación existe. Pregunta, ¿puede ocurrir que el compilador genere un error de compilación para ese programa? Bien, aquí hagan pausa para reflexionar sobre la pregunta y la hacemos lentamente de nuevo. Supongamos que hay un árbol de derivación para un programa determinado, puede ser este o puede ser otro. Y la pregunta es, ¿puede ocurrir que el compilador genere un error de compilación para ese programa pese a que existe un árbol de derivación? Bien, tratan de responder ustedes, hagan una pausa y ahora se los respondo yo. Fíjense que esta X que se ha usado acá previamente ha sido declarada. Esta X que se ha usado acá previamente ha sido declarada. Entonces, esta es la característica tipo 1 del lenguaje. Si lo quiero representar con una gramática, imagínense que la gramática que asegura esta consistencia sería terriblemente compleja. Por ese motivo no se utiliza gramática tipo 1 para el compilador, o si utilizara la máquina de Turing. Entonces no utilizamos ni en la máquina de Turing ni la gramática tipo 1, sino que se resuelve en el caso del compilador de otra manera. ¿Cómo se resuelve? Con una tabla de símbolos. Entonces, cuando se va analizando y llega un momento en que encuentra int x, encuentra que está especificando que la variable x es de tipo entero, entonces lo que hace es colocar en la tabla de símbolos que encontró una variable que tiene como identificador x y que tiene como tipo entero. Entonces, cuando posteriormente encuentra el uso de la variable, cada vez que encuentra un uso de la variable, lo único que hace, en vez de utilizar la gramática, es fijarse en la tabla de símbolos si ha sido previamente declarada. Si encuentra que está declarada, dice OK y continúa. Si encuentra que en la tabla de símbolos no está declarada, entonces acusa un error. Como acá la tenemos en la tabla de símbolos, entonces pasa a la siguiente y dice, otra vez estamos haciendo un uso de la variable x. Para ver si ese uso es correcto, me voy a la tabla de símbolos, veo que está declarada y digo OK. Y si no está declarada, acuso error. Entonces, lo podemos ver a esto en el programa, y si acá ejecutamos el programa como lo ejecutamos antes, vemos que está todo bien, pero si acá incluimos, por ejemplo, otra variable, digamos i igual a 123 o lo que sea, entonces ahora cuando ejecutamos
Puedo hacerlo paso a paso. Vamos expandiendo el árbol de búsqueda. Entonces fíjense que cuando llega a la X, cuando llega al uso de la X, la pasó sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto lo pasa sin problema. Sigue expandiendo el árbol. Sin embargo, cuando llega a esta Y, fíjense qué ocurre. Vamos paso a paso y se detiene y me dice error y no está declarado, porque estamos haciendo un uso de la variable y sin haber hecho antes la declaración para esta Y. ¿De acuerdo? Entonces, si ahora cambiamos y declaramos esta variable Y, entonces ahora no me da más error. Podemos ir paso a paso, o para hacerlo más rápido directamente compilemos y vemos que llega al final habiendo aceptado este uso porque previamente fue declarado. Bien, para finalizar vamos a hacer un resumen. Y entonces, para el caso de el lenguaje a la n, las reglas que teníamos eran de este tipo. La gramática era tipo 3. El autómata era autómata finito determinístico. Los ejemplos en el programa eran identificadores. Y vimos que no usábamos la gramática tipo 3, sino que usábamos el autómata finito determinístico porque era más fácil de implementar, que tenía esta pinta. Y la parte del compilador donde se usaba era el análisis léxico o scanning. Para el caso de querer producir a la n, b a la n, la gramática tenía esta forma, entonces acá necesitábamos tener dos terminales del lado derecho para asegurarnos que la cantidad de A sea igual a la cantidad de B. La gramática era tipo 2, se podía implementar con un autómata pila, pero por razones de programación es más fácil utilizar gramática tipo 2 que autómata pila. Y en el programa se reflejaba en estructuras anidadas. El paréntesis que abre tiene que corresponderse con el paréntesis que cierra. La llave que abre se tiene que corresponder con la llave que cierra. Fíjense que esto sería un programa, o sea, una cadena del lenguaje, mientras que esto que está acá son producciones que forman la gramática que generan el lenguaje. Repetimos, esto que está acá sería una cadena, el programa es una cadena del lenguaje, mientras que esto que está acá son producciones que forman la gramática que genera el lenguaje. ¿Y en qué caso se usan estas características tipo 2 en el análisis sintáxico o parser? Finalmente, para generar el lenguaje a la n, b a la n, c a la n, necesito que en la parte izquierda haya un terminal. Fíjense que acá en la parte izquierda solamente tengo un no terminal. Entonces, para poder utilizar el contexto, necesito un terminal del lado izquierdo, que es la característica de la gramática tipo 1. Entonces, esta es la gramática tipo 1, que es dependiente del contexto. Solamente cuando la C está tocando una C puedo hacer el cambio, antes no. Por eso esta se llamaba independiente del contexto, o libre del contexto, o context free.
Se podía utilizar también acá una máquina de Turing, y el ejemplo en el que se usa es que toda variable que se usa, por ejemplo aquí, tiene que estar previamente declarada. Bueno, en el caso del compilador no se usa ni gramática tipo 1 ni máquina de Turing, sino que se usa tabla de símbolos. Y con esto entonces concluiríamos esta lista de reproducción. Muchas gracias por la atención y nos vemos en el próximo video.